sufrimientos humanos son tan grandes que se pone a compensarlo con lo que figura políticamente el regreso a la Argentina. El regreso del general Perón a la Argentina, más que nada debe ser apreciado por el pueblo argentino. Yo, por mi parte, me siento inmensamente feliz de poderlo hacer. ¿Qué tiempo durará su estancia aquí en la Argentina? Bueno, mientras dure el trabajo que hay que realizar. ¿Será mucho, será poco? Es mucho el trabajo que hay que realizar en la Argentina. Es mucho el trabajo que hay que realizar, pero si los argentinos me ayudan, será mucho más fácil y más corta la tarea. Hay un detalle que no me ha pasado inadvertido, y es que usted partió a las 8:25, la hora exacta en que murió Eva Perón. ¿Por qué? La hemos recordado en ese momento y ya en homenaje a ella hemos partido en ese momento. Por último, la palabra de Perón en vuelo a la Argentina regresando tras 18 años de exilio y proscripción. En ese momento en la Argentina se empezaba a vivir un episodio de la historia determinante para los tiempos que sucederían posteriormente. Y en esa llegada hubo presencia riocuartense. Nicolás, te escuchamos. Exactamente, Guillermo. Hubo varios dirigentes, mujeres y hombres del peronismo que viajaron el 17 de noviembre de 1972 para presenciar la llegada de Juan Domingo Perón después del exilio. Uno de ellos es Eduardo Muñaini, con quien estamos, que nos ha recibido amablemente en su domicilio para contarnos cómo vivieron aquellos años. Eduardo, buenos días. Bueno, imagino que hoy es un día de multiplicidad de sensaciones. Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, Jeremías, y a toda la audiencia. Sí, por supuesto, estás, Lalo? Un día de mucha emoción, de muchos recuerdos, especialmente de quienes no están más con nosotros, pero sí están espiritualmente. Bueno, parece mentira, pero pasaron 50 años. Yo tenía 22 años en ese momento, cuando fuimos el día anterior con papá. Parábamos siempre, mi padre paraba en el León Hotel, a 1,5 cuadras del Congreso. Nos encontramos con el profesor Segura, que era socio de papá y era médico en el sanatorio también, y él era el delegado de Perón en la provincia de Córdoba. Bueno, al otro día muy temprano también, como también lo había expresado Chachi, nos levantamos temprano y bueno, nosotros fuimos hacia la parte del Congreso y de ahí salimos para Ezeiza. Era no sé la cantidad de gente que puede haber habido, porque uno no toma conciencia, especialmente íbamos del interior, que era una marea humana, y bueno, verlo llegar al avión de Alitalia que lo traía Perón después de tantos años de exilio fue una emoción muy grande, y eso a uno se le queda grabado, especialmente. Y acá había una comitiva bastante importante, entre ellos, y sí, por supuesto, iba el Chachi, iba Jorge Fauda, iba el Negro Acevedo también, que falleció, la señora de la Case, Mario Ismael Aguilera, que fue diputado provincial nuestro por la CGT, y muchos compañeros y compañeras que no querían perderse. Y bueno, la emoción de estar ahí, como la emoción que después vivimos cuando se pudo ir a Gaspar Campos a verlo a Perón posteriormente, y también nos sentíamos, lo queríamos a Perón al lado todos, porque Perón era un visionario. Perón era un hombre que veía 50 años adelante de lo que podía pasar. Hay que hay una grabación de él donde él habla directamente, o que nosotros nos tenemos que unir, no como ciudad, provincia, nación, sino unirnos por el mundo, porque en caso contrario el mundo nos va a llevar puesto a todos. Y Perón uno lo lee a Perón y lo lee como un hombre que estuviera vivo al día de hoy. Cuando escuchás las conferencias es extraordinario. Eduardo, ustedes pudieron llegar más o menos cerca de donde fue, digamos, el arribo formal. Sí. Entiendo que fue bastante dificultoso el acceso porque había mucha presencia militar. Sí, por supuesto. Es decir,
le habían dado a papá una oblea en el auto, que por supuesto hubo que dejarlo al auto y después caminar. Era increíble, es decir, ni que Perón hubiera sido un asesino. Nos tenían que cuidar muy mucho los muchachos de las Fuerzas Armadas en ese momento, de la dictadura y con la policía. Ahora, la gente iba feliz, la gente iba a reencontrarse con su líder, no había nada que... Es decir, si ellos no hubieran provocado, no pasaba nada. Es decir, Perón baja. Me acuerdo cuando Rucci le pone el paraguas, Perón saluda y de ahí lo llevan a Ezeiza, especialmente al hotel donde lo tuvieron retenido. Porque lo que nunca pensó, como decía en su momento Lanús, es que a Perón no le daba el cuero. Entonces, lo interesante de todo esto fue que a Perón sí le daba el cuero, porque Perón era el representante del pueblo argentino sin banderías políticas. Perón es un hombre, te das cuenta vos cuando ya el tiempo pasa, en ese abrazo con Balbín, donde sellan la unidad de la República Argentina y de la política. Es decir, es un hombre que vivía, vuelvo a repetir, de 50 años adelante, y que no tenía, es decir, vino sin rencores, sin odio, sin nada, vino a pacificar la República Argentina. Usted recién decía que, fueron a Ezeiza para presenciar la llegada, pero que después, posteriormente, estuvieron en Gaspar Campos, que es la casa de Perón. Papá lo había estado con Perón 2 veces en Madrid. Cuando un viaje que hizo con mi madre, ahí estuvieron con el general y con la señora. Pero yo creo que, vuelvo a repetir, es decir, nosotros los argentinos tenemos que salvar esta grieta que tenemos, que es triste, porque el país está por sobre todas las cosas. No tenemos nosotros que ahondar la grieta, tenemos que aprender de los héroes que tuvo este país, de la gente que dio la vida para que seamos lo que somos. Guillermo, Eduardo Muñeni te escucha. Eduardo, buen día, ¿cómo le va? Un gusto. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo andás? Bien, bien. Usted tenía 22 años cuando fue a recibir a Perón y hacía 18... Apenas 22. Apenas 22. Y hacía 18 que Perón estaba en el exilio. ¿Qué recuerda de cómo era ser peronista sin Perón en la Argentina? Bueno, yo te puedo decir que recuerdo cuando lo sacan a Perón del gobierno y a mi padre lo ponen preso. Lo ponen preso por no ir a trabajar y estaba detenido en la Policía Federal. Así que desde ahí al recuerdo, es decir, era muy difícil ser peronista y orgullosamente mi padre lo era y lo seguimos mucha gente siendo peronista. Y bueno, yo recuerdo desde joven y de niño, en mi casa siempre se habló de peronismo, pero siempre de un peronismo demócrata, porque Perón no era un hombre a pesar de ser militar, era un hombre demócrata totalmente. Y recuerdo las palabras de mi padre, especialmente de el ferviente amor que se tenía a Perón, y yo le decía, aquí recién, es decir, Perón era un hombre que visionario, 50 años adelante hablaba, no hablaba para lo de ahora. Y recuerdo muy bien lo que fue el peronismo, lo que sufrieron los compañeros y compañeras peronistas por mantener la imagen del líder. Y esa estigmatización al peronismo, ¿cree que continúa en el presente? ¿Hay una especie de plan político argentino que está el peronismo y el antiperonismo? Bueno, esto existe, y bueno, pero existe no solo con el peronismo, existe en todos los países del mundo. Hoy ya hay un pro y un contra. Vos observas que, desgraciadamente, ahora creo que nuestros dirigentes, especialmente los de más alta jerarquía, deben unirse por sobre todas las cosas. Y yo, como le decía a Cheta, hay que buscar en el abrazo de Perón con Balbín, hay que buscar la unidad de los argentinos. Porque todos podemos tener distintas visiones, pero todos tienen que trabajar en pos para que el país salga adelante. Nosotros los problemas los tenemos que arreglar en nuestras casas. No podemos arreglarlos afuera cuando vos tenés un problema familiar. Entonces, y esto es lo mismo, la Argentina es una gran familia y tenemos líderes que han sabido interpretar a la República Argentina, entre ellos, por supuesto, en el caso nuestro, con una figura como la de Perón, que es indiscutida.
Pero si no trabajamos por la unidad, esto no funciona, Guillermo. Nadie se salva solo. Es cierto que también el peronismo fue utilizado por algunos de sus propios actores de manera aviesa, ¿no? Que terminó decepcionando a propios y extraños en esa intención movimentista que tiene tanta amplitud desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Así es. Perón, ¿usted qué cree que lo caracterizaba más ideológicamente hablando? Pero era un hombre del centro que buscaba la unidad no solo argentina, sino continental. Pero un hombre, vuelvo a repetir, con una visión de mundo, ya no de país. Cuando vos los relees a Perón, los libros, cuando los escuchas en las conferencias, siempre buscó la unidad continental y siempre en el peronismo entra todo, porque todos entramos como ciudadanos. Hay gente que puede pensar más a la derecha, más a la izquierda, al medio, pero todos tenemos que pensar que, vuelvo a repetir, nadie se salva solo, el país no se salva solo. Nuestros dirigentes de todos los partidos políticos deben trabajar por la unidad nacional, no hay otra. Eduardo, gracias de nuestra parte. Nico. Un abrazo. Y agradecemos a Eduardo, que además tiene un archivo de revistas, de periódicos muy muy interesante, lo hemos compartido a través de las fotos, es todo material documental. Bueno, ¿tiene fotos de él en la bienvenida a Perón o no? Me preguntan desde estudio si tiene fotos suyas de... Me tengo que fijar, si cuando me encuentre te las paso. Bueno, muy bien. No hay problema. No era para saber si había registrado ese histórico momento. No sé si estuvo después en el regreso definitivo. Sí. También fue. A todo. No me privé de nada. Bueno, en ese regreso... Tuve la suerte de estar al lado del Papa siempre, así que siempre fui a todos lados. En ese regreso Digo, Guillermo, la única vez que no viajé con mi papá fue cuando mi papá sufre el accidente y falleció. Lo demás, siempre fui el chofer del intendente. Sí. Bueno, en el segundo regreso las cosas se complicaron mucho, ¿no? Por supuesto, no me cabe duda. Es que no, vuelvo a repetir, estaban convencidos que Perón no venía, y ese es el problema que tenían. No confiaban en la palabra de Perón. Y bueno, son formas de ser y de ver, por supuesto. Siempre hay que verlo en los años que han pasado, en 50 años, imagínate, hoy no se podría dar eso, pero bueno, en esa época se dio. Pero vos lo veas, es decir, yo soy un convencido de que busquemos la unidad por sobre todas las cosas, no tenemos que buscar la desunión. Nosotros, y más en este momento de álgido que tiene no solo la República Argentina, sino el mundo, debemos por sobre todas las cosas buscar lo que nos une y no lo que nos desune. Le agradecemos a Eduardo, muchas gracias por el tiempo. Es un hecho difícil de entender en el mundo, incluso el peronismo, ¿no? Es un proceso de esos que políticamente no es de lectura lineal. Ha sido estudiado de una manera y sigue siendo estudiado y sigue siendo referenciado a favor o en contra en el mundo. Difícilmente se encuentra un movimiento político que esté por fuera de los países centrales, que haya tenido la incidencia del peronismo en la historia no solo de la Argentina, sino del continente americano y como referencia política. Para la Argentina está siempre latente esta cuestión de Perón. Yo vengo de un hogar muy gorila, muy antiperonista. Mi papá era básicamente antiperonista. Y el paso del tiempo, uno lo va aquilatando experiencias, lecturas y va tratando de comprender los porqués y las razones, y hoy encuentro como fundamento el por qué mi papá era tan antiperonista. Pero también veo que en el presente me sintetiza mucho una frase de Iván Noble, el cantante, que escribió un tuit un día, dijo: yo no soy peronista, pero cuando veo quiénes son hoy los enemigos del peronismo, me da ganas de poner una unidad básica en el living de mi casa, dijo Iván Noble. A mí me pasa lo mismo, yo no soy peronista, pero cuando veo quiénes son los enemigos que combaten al peronismo, me da ganas de hacerme recontra mil peronista. Y eso le pasa a mucha gente. Y tal vez que esa
antagonía tal vez sea el problema de nuestro país, no encontrar una manera de sintetizar otra expresión que no sea la que estamos hoy pendulando permanentemente. Bueno, es parte de un análisis inconcluso de la Argentina que vivimos, o no es inconcluso, es un análisis en desarrollo, en evolución constante, permanente, respecto de lo que es, lo que fue y lo que será el peronismo. Bueno,